Un saludo especial a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de nuestra radio RSA en el oriente del Salvador, transmitiendo para los 4 departamentos, Usulután, La Unión, San Miguel y Morazán. Y un saludo también a muchos hermanos que nos sintonizan a lo largo y ancho de todo nuestro país, El Salvador. También hay personas que nos sintonizan en todo Centroamérica. Estamos hablando de los países de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. También hay personas que nos escuchan en diferentes estados en México. Y también tenemos la dicha de que nos escuchan personas en Estados Unidos, en varios de esos estados. De hecho, hay hermanos que están compartiendo estos mensajes en las plataformas que tienen en sus iglesias. Y de esa manera está llegando este mensaje de salvación a todos los feligreses. Nos alegra mucho saludarles. Hay personas que nos sintonizan también desde Canadá y algunas personas que nos sintonizan también de Sudamérica, Europa. A todos ustedes, bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. También hoy es un día especial. Estamos hablando de que ya llegó el día que todos esperamos, el día santo del Señor. Y hace poco estuvimos escuchando al Ministerio Juvenil recibiendo el sábado. Y qué gozo, alegría, un saludo para todos aquellos jóvenes, niños, adultos que están acampando en sus casas. Que Dios les bendiga grandemente y disfrutemos de este santo sábado en compañía de nuestro Dios. Yo aquí estoy listo para hacer la oración en la cual estamos pidiéndole a nuestro Dios que pueda suplir cada una de sus necesidades. Hay personas que se han conectado, que nos han escrito y con mucho gusto vamos a orar. Quiero aclarar, mis queridos hermanos, que por las personas que oramos ayer ya no vamos a orar. Hoy oramos por las personas que nos escribieron después del programa del día de ayer y hoy durante el día. Probablemente sí se repitan algún par de nombres porque todavía consideramos que es necesario seguir orando y clamando al Señor por ellos. Así que voy a invitarlos a todos que ahí donde están, inclinemos nuestros rostros y nos comuniquemos con nuestro Dios. Oremos por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, estamos muy agradecidos contigo, porque nos permite llegar a las horas sagradas de tu día santo. Gracias, Señor, porque hoy debe de ser un día diferente, en donde debemos de olvidarnos, Señor, de los acontecimientos negativos que están pasando. Debemos de dejar de concentrarnos en eso y hoy más que nunca concentrarnos, conectarnos contigo, de tal manera que sea una delicia este día, que podamos escuchar tu palabra, que podamos elevar oraciones hacia el trono de la gracia, que podamos participar, confraternizar los unos con los otros y especialmente contigo, Señor. Oramos para que este sábado sea de mucha bendición para todos los que realmente sabemos que este día es muy especial, diferente a los demás, porque de la creación tú lo apartaste, Señor, para que los seres humanos estemos en completa armonía contigo. Nos ponemos en tus manos y especialmente, Señor, tenemos algunas peticiones. Hay personas que se han comunicado. Cada día hay personas que se comunican y se conectan con este programa radial, con esta campaña. Y queremos, Señor, poner en tus manos hoy a nuestra hermana Glenda Chávez. Nuestra hermana Glenda de Chávez, Señor, ella está pidiendo por protección para su familia. Y también tiene familiares fuera del país y está suplicando que hoy, Señor, tú puedas protegerles y bendecirles grandemente. Oramos también, nuestro Dios, por María Flores, que pide protección para sus hijos. Oramos para que puedas manifestarte y tus santos ángeles puedan rodear a estas familias, Señor. También oramos por Maribel Orellana. Ella pide sanidad para la familia. No sabemos cuál es su problema realmente, pero ponemos en tus manos, Señor, a esta familia para que tú hagas la obra en ellos. Oramos, Señor, por Luis Coto. Bendícelo, allá nos sintoniza desde Reno, Las Nevadas, en Estados Unidos.
también por Edgardo Escobar en Estados Unidos, por Miguel Alvarado, que nos sintoniza desde San Salvador. Oramos por estas personas, Señor, para que tú les bendigas y les protejas grandemente. También, Señor, hay personas que nos sintonizan en Texas. Oramos, Señor, para que tú bendigas a toda nuestra hermandad allá. Oramos también a todos nuestros hermanos que se conectan desde Nueva York, donde prácticamente está el pleno apogeo de esta enfermedad terrible, Señor. Oramos para que tú protejas a nuestros hermanos y amigos en ese sector del mundo. Oramos también, Padre, por toda nuestra hermandad aquí en el oriente del Salvador. Protégenos, Señor. El mal anda muy cerca, pero sabemos que tus santos ángeles acampan a nuestro derredor y nos defenderán. Y podremos, Señor, cantar victoria, porque tú eres un Dios poderoso. Oramos en esta hora por los médicos, por las enfermeras, por el personal de oficina que trabaja en el área de la salud. Cuídalos, Señor, en nuestro país y a nivel mundial. Manifiéstate en sus vidas. Ellos, Señor, están corriendo una milla extra y te suplicamos que seas con ellos. Oramos también, oh Dios, por nuestras autoridades, por nuestro presidente Nayib Bukele, para que tú le des sabiduría, Señor, y que pueda actuar de la mejor manera aquí en nuestro país. Oramos por todos los líderes políticos de nuestro país como del mundo entero. Oramos también, Señor, por nuestras autoridades eclesiásticas, por nuestros pastores que dirigen la iglesia a nivel mundial, a nivel nacional, como también a nuestros dirigentes a nivel local, que son nuestros ancianos. Oramos, Señor, para que tú los bendigas grandemente y que cada uno pueda estar pendiente de su grey. Bendice RSA, bendice el personal que trabaja acá también, Señor, que han dedicado mucho tiempo para tener programas muy lindos como este y así beneficiar a muchas personas a nivel local y a nivel mundial. Quédate con nosotros en este programa, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, a continuación escucharemos nuestro canto tema titulado La Pasión de Cristo eres tú. Escuchemos, por favor. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Jesús nació,
Gozo y alegría saludarles, mis queridos hermanos y amigos. Hoy estamos, como dije hace un momento, en este día tan especial, en este día glorioso, un día en el cuando nos conectamos completamente con nuestro Creador. Yo invito a todos nuestros amigos y hermanos que estemos en sintonía de verdad con Dios, que nos olvidemos de todo lo que está pasando en nuestro alrededor, que tratemos de concentrarnos lo más que podamos y así en verdad tener ese encuentro con Cristo, que así lo planificó el Señor desde la creación, que el séptimo día de la semana todas sus criaturas nos conectemos para adorarle en espíritu y en verdad. Durante esta semana hemos estado estudiando temas muy lindos, temas muy especiales. Iniciamos hablando acerca del nacimiento de Cristo con el título del sermón, Jesús nació por ti. Luego estudiamos otro tema maravilloso que lo titulamos Jesús vivió por ti. Luego otro tema maravilloso, Jesús mostró su amor por ti. Y luego entramos a la semana de la pasión que normalmente se le conoce en el mundo cristiano. Comenzamos a hablar del sufrimiento y le titulamos Jesús sufrió y se entregó por ti. Y el día de ayer estudiamos el tema Jesús murió por ti. Y ahora vamos a estudiar un tema muy lindo, muy especial, que lo hemos titulado también Jesús resucitó por ti. Y quiero que me acompañes al texto bíblico. Vamos a buscarlo en estos momentos. Vamos a iniciar buscando el libro de Lucas. Allí fue donde estudiamos ayer y ahí vamos a comenzar hoy. Lucas capítulo 23, versículo 54 al 56. Dice así la palabra de Dios. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Creo que tú conoces muy bien la historia. Jesús precisamente murió viernes. Ayer explicamos eso. Jesús fue crucificado en el primer sacrificio del día, que más o menos fue a las 9 de la mañana. Y desde las 9 de la mañana estuvo colgado en esa cruz hasta las 3 de la tarde, que fue cuando él expiró. De las 3 de la tarde encontramos una escena maravillosa en donde José de Arimatea, tal cual lo registra la Biblia, fue donde las autoridades a pedir el cuerpo de Jesús para darle una digna sepultura. Y por eso la Biblia registra que junto a este hombre también andaba otro grupo de mujeres detrás del cuerpo de Jesús para darle una digna sepultura. Y dice la Biblia que ellas prepararon especies aromáticas. Pero hay un asunto maravilloso y no debo de dejarlo pasar por alto. Como ya la hora que Jesús murió fue a las 3 de la tarde, los minutos comenzaron a transcurrir y luego estaba por comenzar, dicen las Sagradas Escrituras, el día de reposo. Así que prepararon a Jesús, lo llevaron al sepulcro, pero luego ya no pudieron ungir el cuerpo de Jesús, porque resulta que ya el sol estaba poniéndose y estaba por comenzar el día sábado, el día santo del Señor. ¿Qué podemos destacar también, hermanos, de esta historia? Es que siempre hay seguidores fieles. La historia registra de que muchas personas se hicieron presentes ese día, pero para burlarse de Jesús, para tratarlo mal. Sin embargo, aquí encontramos a un grupo fiel, un remanente, un grupito que estuvo pendiente de lo que estaba aconteciendo, especialmente con la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quisiera en este momento, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros también estar pendientes de lo que Jesús hace, estar pendientes, hermanos, en todas las actividades que podamos para también estar conectados con Cristo Jesús. Qué bonito es ver que, al igual que este grupo de personas seguidoras de Jesús,
Hoy en día también tenemos a muchas personas que están pendientes de todos los acontecimientos cristianos y están dispuestos a participar en lo que sea para honrar y glorificar a nuestro Dios. Así que vamos a seguir con nuestra lectura. Ahora vamos a pasarnos al siguiente capítulo. Hace un momento leímos Lucas capítulo 23, pero ahora vamos a leer el capítulo 24 de Lucas y vamos a leer los primeros versículos, del versículo 1 al 9. ¿Qué sucedió después? Dice las Sagradas Escrituras en el versículo 1 del capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Versículo 2 dice: como se encontraron con la piedra del sepulcro que había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Versículo 5. Llenas de miedo, se inclinaron, ocultando su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y el versículo 9, que es el último versículo que leeremos de acá, dice: y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué interesante lectura. Por aquí encontramos, mis queridos hermanos, el momento crucial cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos. ¿Qué día resucitó Jesús? La Biblia registra que Él resucitó el primer día de la semana. La tradición católica hace muy bien al reconocer que el domingo fue el día en que Jesús resucitó. Y precisamente Jesús resucitó, mis queridos hermanos, en el momento más oscuro de la madrugada, que es cuando el sol quiere salir y cuando se está peleando entre lo oscuro y la luz de un nuevo día. En ese momento Jesús resucitó de los muertos. Es interesante destacar, hermanos, que fue el mismo ángel que llegó a fortalecer a Cristo Jesús cuando Él estaba en agonía, muy triste, allá en el Getsemaní. Fue el mismo ángel que llegó a aquel sepulcro a retirar la piedra y a pedirle al Hijo de Dios que resucitara de los muertos. ¡Qué cosa tan maravillosa! Pero hay otro evangelista, Mateo, que nos describe también este glorioso acontecimiento de la resurrección de Cristo. Y quiero que me acompañes, por favor, a San Mateo, capítulo 27, y vamos a leer del versículo 50 al 53. San Mateo, capítulo 27, versículo 50 al 53. Verás algunos datos también maravillosos en la de la forma de cómo lo declara este evangelista. Mateo, capítulo 27, versículo 50 en adelante. Dice así la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron
a muchos. Quiero que veas muy bien este versículo. Hubo un grupo de personas, de santos, dice la Biblia, que resucitaron, pero después de la resurrección de Él, no antes. Tengámoslo muy en cuenta porque nos va a servir para lo que vamos a desarrollar de lo que sigue del sermón de esta hora. Veamos, hermanos, aquí hay otros elementos importantes. Dice la palabra del Señor, ayer analizábamos, pero desde la perspectiva del evangelista Lucas, lo que sucedió durante la muerte de Cristo Jesús. Ahora encontramos que Mateo también nos describe este acontecimiento. Jesús entregó su espíritu, dice, qué forma tan maravillosa de decirlo. Entregó su espíritu. De hecho, todas las personas, todos, al momento de morir, tenemos que entregar nuestro espíritu, porque el espíritu no nos pertenece. El libro de Eclesiastés dice claramente que el polvo vuelva a la tierra de donde fue tomado y el espíritu regrese a Dios, quien lo dio. Todos los seres humanos tenemos el espíritu, el soplo, el aliento de vida, y ese regresa a Dios el Padre. La Biblia registra que inmediatamente Jesús murió. Entonces, mis queridos hermanos, pasaron acontecimientos muy maravillosos. Ayer lo vimos, el velo del templo se rasgó, hubo un terremoto que sacudió, pero también cuando Jesús murió, dice la Biblia que muchos sepulcros se rompieron. Pero hasta ahí. Quedaron listos para un acontecimiento especial. Y podemos decir que esta realmente fue una resurrección especial. Porque luego, cuando Jesús resucitó de los muertos, Él resucita y junto con Él resucita otro grupo especial de personas. Este grupo de personas fueron aquellas que dieron su vida por causa de Dios, por causa de predicar o mantenerse firme y dar testimonio de que existe un Dios vivo en esta tierra. No encontramos los nombres en la Biblia, pero sí podemos imaginarnos algunos de ellos. De hecho, mis queridos hermanos, la Biblia también registra claramente en otras partes de la Biblia que también habrán otras resurrecciones especiales, por lo menos una más. Pero no ese es el tema que quiero abordar en este momento. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento fenomenal, un acontecimiento glorioso. Los escribas y fariseos cometieron un gran error, porque ellos, en vez de reconocer esos milagros, ellos se mantuvieron callados. Es más, la Biblia registra en otras partes que aquellos soldados que cuidaban el cuerpo de Jesús allí, donde su cuerpo había sido sepultado, ellos se dieron cuenta de ese momento glorioso cuando Jesús resucitó. Porque es interesante, hermanos, que aunque los soldados no podían ver lo que estaba pasando desde el momento que Jesús fue enterrado hasta el primer día de la semana, habían cosas maravillosas que estaban pasando, especialmente ahí en el sepulcro. Los ángeles del cielo habían llegado al sepulcro para salvaguardar, para cuidar de ese sepulcro, porque es interesante que también las huestes del mal estaban allí, queriendo impedir que Jesús resucitara. Y es que Satanás pareciera que había cumplido su propósito, había ganado la victoria. Desde el momento que Jesús murió, Satanás quedó muy contento, porque según él, Jesús no iba a poder resucitar, porque Jesús, tal cual lo estudiamos el día de ayer, murió la segunda muerte, la muerte que morirán todos aquellos que no decidieron entregar su vida al Señor. Todos aquellos que no reconocieron a Dios, todos ellos van a morir. La Biblia registra la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pues Jesús murió esa muerte porque Él llegó a ser nuestro sustituto. Jesús murió la muerte que tú y yo teníamos que morir para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Pero ahora quiero mostrarte algo maravilloso.
porque Jesús no solo es primogénito de los muertos, sino que también la Biblia registra que Jesús es primogénito de la resurrección. Y quiero que me acompañes a un par de versículos que lo confirman. Vamos a leer en primer lugar, mis queridos hermanos, Apocalipsis 1:5, recordando lo que estudiamos ayer, Jesús primogénito de los muertos. Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Era necesario leer este versículo para recordarnos lo que estudiamos el día de ayer. Jesús es el primogénito de los muertos. Primogénito significa ser el primero. Claro, ya muchas personas anteriormente habían muerto, pero la muerte que Jesús murió, Jesús fue el primero, que fue la muerte final de los seres humanos. Pero también vamos a ver a Jesucristo como primogénito de la resurrección. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23. Hechos, capítulo 26, versículo 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Quien está hablando acá es Lucas, una persona muy estudiada. Secularmente se conoce que Lucas, de los 4 evangelistas, él fue el más estudiado. De hecho, se le llama el doctor Lucas. Pero también el apóstol Pablo habla al respecto. Y quiero que lo analicemos claramente. Vamos a leer juntos Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a buscarlo. Y vamos a ver claramente donde también el apóstol Pablo reconoce eso. Mira lo que dice la palabra del Señor. O escucha, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Mas ahora, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Y ahora quiero que veas algo. Este fue el orden. Primero fue Cristo en resucitar. Después las primicias. Las primicias son aquellos que, según leímos en el libro de Mateo, resucitaron después de Cristo. ¿Y quiénes siguen después? Luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Mira este orden maravilloso. Dejemos ahí el texto un momento. Primero, ¿quién fue el primero en resucitar? Cristo. En segundo lugar, las primicias. Y en tercer lugar, los que son de Cristo, que dice él claramente que resucitarán en su venida, en su segunda venida. ¡Qué maravillosa verdad, mi querido hermano y mi querido amigo! El apóstol Pablo nos amplía un poquito más de este tema de la resurrección. Es interesante saber de que cada uno de nosotros también participaremos de esa resurrección. Pero enfoquémonos en este momento en la resurrección de Cristo. Realmente el acto que aseguró nuestra salvación, mi querido hermano y mi querido amigo, fue la resurrección de Cristo. Nosotros nos maravillamos, nosotros incluso lloramos al ver el sufrimiento de Cristo, su muerte en la cruz. Lo que analizábamos el día de ayer fue algo totalmente fuera de serie. Pocos cristianos analizamos profundamente la muerte de Cristo como lo hacemos los cristianos adventistas. Nosotros sabemos a ciencia cierta cuánto Jesús cuánto Jesús sufrió, cuánto Jesús padeció antes de morir. Pero qué maravilloso es también reconocer que el acto que aseguró
nuestra salvación fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que inmediatamente Jesús resucitó, también resucitó otro grupo, y luego los que resucitarán durante la segunda venida de Cristo. Ahora quiero que analicemos algo antes de seguir. Primicia o primogénito quiere decir primero. Jesús fue el primero en resucitar. La pregunta es, ¿habían resucitado otras personas antes? Y tú me responderás, sí. Y es muy cierto. De hecho, Jesús mismo tuvo el privilegio de resucitar a otras personas. La hija de Jairo, el mismo Lázaro, ¿verdad? La hija de aquel hombre importante, de aquel príncipe. Es interesante, mi querido hermano, mi querido amigo, que ya habían otras personas que habían resucitado, pero ellos no resucitaron con sus cuerpos gloriosos como lo hizo Cristo y como lo hizo las primicias o los que resucitaron después de Cristo. Ellos resucitaron con su cuerpo igual al que tenían cuando murieron. Es decir, esa resurrección fue un acontecimiento maravilloso. Podemos decir que también fue una resurrección especial, pero fueron eventos espontáneos. Y estas personas que resucitaron, no resucitaron con el cuerpo perfecto, glorioso, con el que resucitarán después, cuando Jesús venga a esta tierra. Es decir, ellos resucitaron, pero volvieron a morir, porque su cuerpo no era un cuerpo inmortal. La diferencia de Jesús es que Jesús resucitó con un cuerpo glorioso. Y ya vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿verdad? Cómo resucitaremos nosotros también cuando Cristo venga. Lo que quiero también que tomes en cuenta es que si Jesús murió la segunda muerte, también Jesucristo resucitó de una muerte que ningún ser humano existente en este planeta, tanto antes o después, va a poder resucitar. La resurrección de Cristo fue un evento totalmente fuera de serie, porque ningún ser humano, es más, ni Satanás con todos sus ángeles, podrán resucitar después de la muerte eterna. A diferencia, Jesús murió la muerte eterna, pero resucitó para honra y gloria de nuestro Dios y para salvación de cada uno de nosotros. Por eso Jesús es y seguirá siendo reconocido como el primogénito de los muertos. Por un hombre entró el pecado, Adán, pero por medio de Jesucristo, el primogénito de la resurrección, a través de él, nosotros hoy obtenemos la salvación y la vida eterna. Yo espero, mi querido hermano, mi querido amigo, que hayas entendido muy bien este asunto de la resurrección de Cristo. Déjame decirte que es un poco complejo, pero he tratado de simplificar lo más que he podido para que tú puedas entender este evento glorioso que aseguró nuestra salvación, la resurrección de Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, hablemos un poco más de los beneficios de Jesús haber resucitado, especialmente para volver al trono con su Padre, como también para salvación de nuestras vidas. Hablemos un poquito más de eso. Hay un texto maravilloso que es muy importante. Nosotros siempre lo leemos a aquellas personas que están iniciando sus estudios en la Biblia. Y quiero, por favor, que me acompañes a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira qué interesante. El apóstol Pablo nuevamente nos explica que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús y nos hemos bautizado, dice claramente que el beneficio que obtenemos al bautizarnos es que cumplimos con lo que Jesucristo también hizo en nuestro favor. El bautismo es un símbolo de lo que Jesucristo hizo a nuestro favor. La Biblia dice que cuando nos bautizamos estamos muriendo junto con Cristo, pero también dice que estamos resucitando junto con Cristo. Es decir, muchos cristianos en el mundo han tratado de falsificar el asunto de la entrega a Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice claramente, que la forma correcta para yo expresar que acepto a Jesús, que acepto su muerte en el Calvario y que acepto su resurrección, la mejor manera de aceptarlo es bautizándome donde hay suficiente agua. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega a la pila bautismal, al río o el lugar donde haya abundante agua, la persona está lista y dice: yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Muy bien, ahora que dice que acepta a Cristo Jesús, también dice: y deseo morir a mi vida pasada. Quiero morir a mis pecados pasados. Ya no quiero esta vida. Quiero ser diferente. Entonces es sumergido en el agua. Cuando está esta persona siendo sumergida en el agua, está muriendo. Simbólicamente, está muriendo. Y cuando sale del agua, cuando resucita, entonces está cumpliendo con exactitud la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando la persona sale del agua, está resucitando a una nueva vida. Qué importante es que nosotros reconozcamos la muerte y la resurrección de Cristo, pero mucho más importante es que participemos de esa muerte y de esa resurrección. ¿Cómo? Entregando nuestra vida a Cristo a través del santo bautismo. Durante esta semana hemos estado hablando que la pasión de Cristo eres tú, que la razón de Jesús venir a nacer, de venir a vivir, de venir a expresar su amor, de venir a sufrir, de haberse entregado por ti, de haber muerto en la cruz, y la razón primordial por la cual Él resucitó es para que tú lo reconozcas y te entregues y te bautices para el perdón de tus pecados, para morir junto con Cristo y resucitar junto con Cristo. Mi querido amigo, mi querido hermano, qué importante es este paso maravilloso del bautismo, porque es el momento cumbre cuando reconocemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando aceptamos a Jesucristo y decimos: acepto tu muerte, acepto la resurrección, acepto que pronto también vendrás por mí para llevarme al reino de los cielos. Hermanos, qué maravilloso es este asunto. Qué maravilloso. Pero también hay más bendiciones al comprender el tema de la resurrección. Cuánto nos beneficia a nosotros. Y quiero que me acompañes a otro texto maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. Vamos a leerlo. Más bendiciones al comprender el tema de la resurrección. Mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el versículo 55. Dice así: he aquí, os voy a decir un misterio, dice el apóstol Pablo, que de paso ya deja de ser un misterio porque él lo revela a nosotros. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. No te olvides de esa palabra. Seremos transformados incorruptibles. Dice el versículo siguiente, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y mira qué maravilloso lo que sigue diciendo el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hasta un canto maravilloso tenemos de estos versículos. Ahora, mira qué interesante, mi querido hermano y mi querido amigo. La Biblia dice claramente que así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos si estamos muertos. Si no estamos muertos, entonces lo que va a suceder es que seremos transformados. Ahora, los que están en los sepulcros, los que están muertos, a la hora de resucitar, dice la Biblia, que resucitarán con un cuerpo incorruptible. Es decir, el cuerpo defectuoso que tenían antes de morir ya no será el mismo. Van a resucitar con un cuerpo diferente. El apóstol Pablo lo explica un poquito más en Filipenses. Vamos a leerlo, por favor. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 20, de paso que es muy lindo, y también el versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. Dice así, el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar asimismo todas las cosas. Está diciendo claramente la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo, al momento de resucitar, resucitará con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo celestial, al cuerpo suyo, dice. Ahora, hermanos, las personas que han muerto por la gravedad de una enfermedad, por ejemplo, hoy, tristemente, muchas personas están muriendo producto de la enfermedad del coronavirus. Sus órganos, sus pulmones se han deteriorado, etcétera. Hay personas que están muriendo también porque hay otros órganos que dejan de funcionar, cáncer en los pulmones, cáncer en otras partes. Cuando resuciten, dice la palabra de Dios, que ya no tendrán ningún defecto, ni uno solo. Tendrán cuerpos gloriosos. Qué interesante será ese día glorioso cuando Jesucristo resucite a sus hijos. Y también, si estamos vivos algunos, la Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y también tendremos un cuerpo perfecto y podremos morar con Cristo por toda una eternidad. ¿Nos beneficia el tema de la resurrección a nosotros? Claro que sí, mi querido hermano. Claro que sí, mi querido amigo. Es necesario comprender perfectamente este tema porque nos aclara y nos motiva a seguir perseverando, a que no importa cuánto suframos acá, no importa si somos víctimas de una enfermedad terminal, no importa si llegan estos males terribles, porque no será el único, vendrán otros males, no importa si sufrimos acá, reinaremos allá con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo probablemente estoy predicando a una persona que tenga una enfermedad terminal, o también hayan personas que acaban de perder a un ser querido. Y es triste perder a un ser querido, especialmente cuando tuvo una muerte violenta, una muerte terrible. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, que hay esperanza. Jesucristo resucitó.
Y esa resurrección nos vale y le valdrá a tu familiar para que un día se levante. Claramente, sobre eso quiero finalizar y leer el último versículo. Estamos hablando de San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Y Jesús dijo una de las palabras más lindas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús lo dijo antes de morir, antes de resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta que Jesús le hace a María. Hermanos, amigos, queridos, Jesús es la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Jesucristo, mis queridos hermanos, nos da esperanza a través de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Se levantará del sepulcro, se levantará de la tumba y será parte de los redimidos. Ya Jesús nos demostró que tiene poder para resucitar. Y no solo para resucitar a aquellas personas que resucitó durante su ministerio, sino que también hubo un grupo de personas que resucitó segundos después de que Él había resucitado. ¿Sabes que esas personas que resucitaron, como lo dije hace un momento, fueron personas que decidieron entregar su vida por amor a Dios en algún momento de la historia? Y fueron los trofeos que Jesús llevó al reino de los cielos para demostrar que subió al cielo como todo un campeón, como todo un vencedor. Y esos trofeos que Él llevó ahora son esas primicias que nos motivan a nosotros a saber de que también un día, si morimos, resucitaremos. Si tú has perdido algún amigo, algún ser querido, algún familiar, déjame darte la buena noticia, que si esta persona creía en Cristo, resucitará. Hermanos, yo he perdido personas muy, pero muy queridas, familiares, pero quiero contarte una historia. Hace ya algunos años, yo estaba trabajando en la zona de Sonsonate. Estoy hablando del occidente de nuestro país, El Salvador. De hecho, yo soy de occidente. Yo soy de Aguachapán, mi esposa es de Sonsonate. Y Dios es tan maravilloso que me permitió estar varios años en Sonsonate. Y estando en el distrito de Izalco, en cierta ocasión, pues tuvimos una campaña distrital muy linda. Por cierto, el predicador era el pastor Luis Alonso Aguillón. Y le llevamos muchas visitas, él predicó y Dios se manifestó. Pero hay una persona que yo fui a buscar porque estaba llegando a la campaña. Y cuando llegué a buscarlo, quien me recibió fue su madre. Y su madre asistía a otra iglesia, a otra denominación. Y cuando yo pues pregunté por el joven, la señora no quería darme referencia de su hijo, porque ella no se sentía muy cómoda al saber de que su hijo se le estaba yendo para otra iglesia. Sin embargo, ahí un poco molesta, disgustada, pues al final me dirigió hasta donde estaba su hijo y comencé a hablar con su hijo. Él me dijo: ay, disculpa mi mamá, y así es, está un poco molesta porque yo estoy asistiendo a la iglesia adventista. De hecho, mi esposa es adventista y a través de ella yo he conocido el mensaje. Y hoy que he asistido a la campaña me he sentido muy bien. Así que conversamos y claro, él ya después de haber recibido algunos estudios bíblicos con su esposa y asistido a la iglesia y especialmente a esta campaña,
este muchacho decidió entregar su vida a Cristo Jesús a través del santo bautismo. Pero me dijo algo: pastor, quiero darle una sorpresa a mi esposa. Mi esposa no está aquí, está en San Salvador, está trabajando, viene el viernes, y el sábado, que es el bautismo, yo quiero ir con ella al bautismo, pero no le voy a decir que me voy a bautizar. Ella está orando mucho por mí, mucho. Ha estado dando estudios bíblicos, me ha traído personas a que me hablen y todo, y yo no había querido tomar la decisión, pero ahora estoy seguro que es el momento indicado para que pueda entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo le dije, está bien, vamos a quedar así. No le voy a decir a su esposa ni a los hermanos de la iglesia, será una sorpresa. Pero ya cuando me estaba yendo, pasé a saludar a su madre. De hecho, le pedí que hiciéramos una oración juntos. Y así un poquito con mala gana aceptó, pero oramos. Especialmente oré por su salud, porque su hijo me comentó que estaba muy mal. Así que yo me retiré. Y hermanos, el sábado tuvimos la dicha de hacer muchos bautismos, y dentro de ellos este muchacho que le dio la sorpresa a su esposa, porque pudo bautizarse y sellar su pacto de amor con Cristo Jesús. Pudo demostrar que también aceptaba la muerte y la resurrección de Cristo a través del santo bautismo. Luego de eso pasó más o menos una semana y de repente recibí una llamada telefónica. Era este joven que me llamaba y me decía: pastor, necesito que venga a mi casa. Y claro, uno se sorprende. Yo le pregunté: ¿y por qué quieres que vaya a tu casa? ¿Qué ha pasado? No se preocupe, pastor, es una buena noticia, venga a mi casa. Mi madre quiere hablar con usted. Muy sorprendido, yo tomé mi vehículo y me trasladé hacia ese hogar, y me encontré con su madre, ahora diferente. Ya no estaba enojada conmigo. Yo pensé que me iba a reclamar porque su hijo se había bautizado, pero no, estaba sonriente y yo me sorprendí. Y entonces ella me dice: pastor, lo he mandado a llamar, necesito hablar con usted. Algo extraordinario ha pasado en mi vida. Y yo le digo: cuéntenme, ¿qué ha pasado en su vida? Fíjese que un día de estos me visitó un hombre que andaba vendiendo libros. Nosotros conocemos a esos vendedores de libros, los libros cristianos, los conocemos como colportores. Un colportor llegó a su casa queriendo venderle un libro, pero yo, me dice ella, no le compré ningún libro. Sin embargo, él, después de hacerme la presentación, me ofreció leerme la Biblia. Y yo le dije que sí, podíamos leer la Biblia sin compromiso. Y él sacó un folletito de su bolsón y comenzó a darme un estudio bíblico. Y pastor, nunca yo había leído la Biblia de la manera como él me la enseñó. Realmente yo sentí que un ángel de Dios me visitó. Cuando él terminó su estudio bíblico, yo quedé tan entusiasmada, tan animada, que le pedí de favor que regresara, que necesitaba más estudios como esos que había recibido. El hermano le dijo: lo siento, yo vivo muy lejos y no creo que pase por acá muy luego, pero sí puedo contactarle a alguien para que le dé más estudios bíblicos. Y entonces la señora le preguntó: ¿y a qué iglesia asiste usted? Y él le dijo: yo asisto a la iglesia adventista del séptimo día. Cuando él le dijo eso, ella se sorprendió y le dice a este hombre: oiga, qué cosa tan interesante, porque mi hijo el sábado pasado se unió a esa iglesia bautizándose, y mi nuera pues ya es adventista de muchos años, pero nunca había recibido un estudio de parte de ellos como el que he recibido de usted. Le agradezco y váyase tranquilo. Yo con mi hijo y con mi nuera voy a resolver. Quiero conocer más y quiero recibir más estudios. ¿Cómo se llama ese folleto? Él lo sacó y le dijo: se llama La Fe de Jesús. Ah, muy bien, excelente. Se fue. Así que, pastor, me dice ella, aquí está usted. Y yo quiero que especialmente usted me dé un estudio bíblico. Yo ya revisé el folleto, ya me lo prestaron, ya vi de qué trata la mayoría. Donde asisto a mi iglesia hay muchos temas que yo los domino, pero hay uno que quiero que usted me dé, un estudio bíblico. Ah, hermano, amigo, ¿cuál crees que era? ¿De qué tema crees que ella quería hablar? ¿Sabes cuál era?
ella quería que le hablara acerca del bautismo. Probablemente te sorprenda porque algunos hubieran dicho, del sábado, los mandamientos. No, ella quería que le hablara del tema del bautismo por varias razones. Número uno, mi hijo acaba de ser bautizado y quiero saber por qué fue bautizado. Yo tengo 7 años de asistir a una iglesia y nunca el pastor me ha dicho que yo me debo de bautizar. Yo me sorprendí. Así que le dije a la hermana, mire, sería bueno ir en orden, leer antes otros estudios. No. Yo quiero que me dé el tema del bautismo. Ese quiero recibir. Porque no se preocupe. Ya muchos otros temas, ya aquí me han hablado de ellos y todo, pero quiero que me hable específicamente de ese tema. Está bien, comenzamos a estudiar y cuando finalizamos de estudiar, ella me hizo una petición. Deseo ser bautizada. Me sorprendió, realmente me sorprendió, porque no es lo que yo esperaba. Y yo le dije, mire, pero hay otros temas, no se preocupe por los otros temas. Yo ya sé que ustedes no comen cerdo, yo ya sé que ustedes van el sábado a la iglesia y ahí me han leído que está en la Biblia. No hay problema para mí, no tengo problema con eso. Creo en Jesucristo, pero yo necesito ser bautizada. Es más, ya no más asistiré a la iglesia donde he asistido. De aquí en adelante asistiré a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuándo, pastor, va a tener un bautismo? Hermana, nosotros, si es posible, todos los días tenemos bautismos. Pero vamos a dejarlo para el próximo sábado. Muy bien, está bien. Después que terminamos de hablar de temas de estudios bíblicos y todo eso, nuevamente oré por su salud y la noté un poco mal. Y le pregunté cuál era su problema. Y ella me dice, pastor, yo siento un cansancio grande. Camino para allá, me canso. Camino para acá, me canso muy rápido. Siento que mi corazón no está funcionando bien, se acelera. Y entonces yo le dije, hermana, consulte a un médico, vaya a un especialista, un cardiólogo. Ya yo le di la dirección de uno por allí. Cuide su salud. Oré con ella. El sábado llegó a la iglesia. Y hermanos, fue bautizada para honra y gloria del Señor. Y después que la bauticé, me dijo, pastor, fui al médico. Y me dijo que tengo un problema bastante grave. Ella me mencionó algo. Realmente no recuerdo la enfermedad, pero me mencionó que tenía agua en el corazón. Así que oramos por ella. El siguiente sábado, después de su bautismo, muy temprano, esto lo cuenta la familia, se levantó, preparó todo. Es más, echó la comida porque no había decidido no regresarse después del servicio, después del sermón. Se iba a quedar para la tarde, para salir con las hermanas, hacer algunas visitas. Así que desde temprano, escuela sabática, el culto divino, almorzó con algunos hermanos que se quedaban allí. Salió por ahí cerca a visitar a algunos enfermos, estuvo en la sociedad de jóvenes. Cuando regresó a su casa, llegó diciendo a toda su familia que nunca había experimentado un momento especial de adoración a Dios como lo había experimentado ese sábado. Se sentía fortalecida, animada, bendecida. Al día siguiente, domingo, llegaron otros familiares a visitarlos y ella comenzó a decirles, me siento gozosa de la decisión que he tomado. Muchos se sorprendieron, pero inmediatamente ella le dijo, y los voy a dejar aquí porque hay un culto de acción de gracias y voy a ir a ese culto. Todos le dijeron, no vayas, mamá, ya fuiste el sábado a la iglesia. ¿Qué vas a ir a hacer otra vez a esa misma iglesia si ya fuiste el sábado? Y ella dijo, no, es que yo no quiero perder este fervor, quiero ir a adorar a Dios. Vamos, hijo, y se fueron. Cuando aquel culto terminó, aquel culto de acción de gracias, ya venían en un camión. Esta hermana cayó arrodillada allí en la cama del camión y se desmayó. Muchos se sorprendieron, la tomaron en sus brazos, la llevaron al hospital, en donde allí tristemente falleció, murió. Yo estaba iniciando una campaña evangelística y exactamente cuando terminé de predicar, recibo esa llamada. Y créanme, hermanos y amigos, que sentí que algo caliente me bajó de la cabeza hacia los pies. Y comencé a derramar lágrimas. Pero a la vez
comencé a pensar, a tiempo Dios alcanzó a esta mujer. No importa a quién haya utilizado el Señor, colportor, su hijo, su servidor, no importa quién. Lo importante es que a tiempo esta mujer logró entregar su vida a Cristo Jesús. Fuimos a la vela, la enterramos y ahora estamos seguros de que esta hermana también resucitará cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Son historias tristes, pero a la vez fortalecen nuestra vida, porque la resurrección de Cristo nos da esperanza de que un día también muchas personas que hemos perdido en brazos de la muerte resucitarán para vivir eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi querido hermano, mi querido amigo, yo quiero decirte en esta hora que hay esperanza en Cristo Jesús. No importa cómo te sientas en este momento, hay esperanza en Cristo Jesús. Cree en Él, entrégate a Él, bautízate, porque el bautismo es cuando en verdad reconoces que Jesucristo murió y resucitó por ti. Lo menos que puedes hacer es entregarte a Él. Escucha este canto, medita en Él y entrega tu corazón a Cristo Jesús. Escuchemos, por favor. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Mi querido hermano, mi querido amigo, ya hay personas que están tomando decisiones maravillosas.
Acabo de recibir un mensaje de una persona que mañana desea bautizarse para honra y gloria del Señor. Yo sé que estamos viviendo en momentos muy difíciles, pero usaremos todas las medidas de sanidad, todas las medidas de salud, todos los protocolos para que mañana podamos realizar este bautismo para honra y gloria del Señor. Y probablemente hayan otras personas que estén tomando esta decisión. Mañana esta persona será bautizada, es de la iglesia Ciudad Jardín, y esperamos que este bautismo sea una gran bendición y muchas otras personas puedan tomar la decisión de entregar su corazón a Cristo Jesús. Por esta razón hemos estado acá. No hemos podido predicar en los templos, pero estamos predicando a través de este medio para que muchas personas entreguen su corazón a Cristo Jesús. Oremos, por favor, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra nunca regresa vacía. Y qué bueno es saber de que ya hay personas que están tomando decisiones. Oramos, Señor, para que tú puedas seguir alcanzando a muchas otras personas, que estos videos, que estos mensajes puedan ser compartidos a través de nuestros hermanos y amigos que nos han escuchado y pueda esparcirse como una pandemia, de tal manera que llegue a muchos corazones y hayan muchos resultados para honra y gloria tuya. Oramos siempre, Señor, por aquellas personas que sufren. Ponemos en tus manos siempre a Daniela Belén, a una niña recién nacida. Ponemos en tus manos, Señor, a aquellas personas que sufren producto de una enfermedad grave. Oramos por la protección y el cuidado de los médicos, de las enfermeras y de todas las personas que andan en las calles, como los policías, los soldados. Los ponemos en tus manos. Pero ponemos en tus manos especialmente a todas las personas que nos han estado sintonizando, que han estado escuchando estos mensajes de salvación. Que tu Santo Espíritu pueda seguirse moviendo en sus corazones. Padre, gracias por este bautismo que mañana realizaremos. Esperamos que hayan muchos otros bautismos, aún en estas condiciones en las que nos encontramos. Tu palabra dice que cada día deben de irse añadiendo a la iglesia los que deben de ser salvos. Gracias, Padre. Te lo suplicamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos y amigos, por estar en sintonía. Mañana será nuestro último tema, titulado, el título es muy interesante, Jesús volverá por ti. Ese será el tema de mañana. Queremos que estés muy pendiente y nos sigas sintonizando. Y quiero que recuerdes muy bien que la pasión de Cristo eres tú. Que Dios te bendiga.